Es un honor para mí, un privilegio poder estar acá al frente, ¿no? Compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Algo que de muy joven o muy adolescente decidí encaminarme en los caminos del Señor, amén. En el año 2000, en la ciudad de Iquitos, nací en una familia cristiana. Mis padres eran pastores. Cuando yo tenía aproximadamente 8 o 9 años, por temas muy personales, mis padres se separaron. Ambos tomaron su camino, yo me fui con mi mamá. Y como ustedes, no sé si algunos saben o lo han experimentado, una familia disfuncional pasa por muchas necesidades, amén. Más cuando uno es niño, ve a otros niños que tienen y más sufren porque quieren lo que ellos tienen, o quieren la ropa o los juguetes que los otros niños tienen, ¿no? Sus amigos o no sé. Ese tema yo pasé cuando era niño, incluso en la adolescencia, incluso en la adolescencia yo tuve que trabajar desde muy joven, desde los 13 años, 14 años, ayudando a mis vecinos. Incluso trabajé en el mercado, ¿no? Donde que me pasaron tantas cosas que decía, Señor, ¿qué hago acá? O Señor, tu voluntad es de que yo sufra o pase necesidad. Me hacía ese tipo de preguntas. Pero más adelante, conforme pasaba el tiempo, me iba dando cuenta que los caminos del Señor no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Pero aún sabiendo todo eso, me apartaba del Señor muchas veces, ¿no? A los 15 años me alejé totalmente de la iglesia, por motivos económicos, por motivos de necesidad. Empecé a trabajar. Empecé a trabajar, a ganar mi dinero. Me iba al mercado a trabajar vendiendo zapatillas. Y es así donde que conocí gente que no teme a Dios, no le interesa lo que tiene que ver con nada con Dios. Y cuando uno está involucrado en ese ambiente, quiera o no, cuando uno es joven, va a pasar por lo mismo, amén. Pero grande es Dios que, por más que yo me alejaba, Él siempre buscaba la forma de traerme nuevamente a su casa, ¿no? Nadie me buscaba, hermanos, nadie. El pastor no me llamaba, los hermanos no me decían nada. Yo solito volvía arrepentido. Como el chavo volvía a la iglesia, ¿no? Entonces, pasando todo eso, a la edad de 17 años nuevamente me alejé del Señor. O sea, vivía en ese trance, ¿no? Como el pueblo de Israel antiguamente. Dios les sacó del pueblo de Egipto, estaban en el desierto, pecaban al Señor, se arrepentían, Dios los liberaba y nuevamente volvía a ese círculo. En ese círculo me encontraba yo también cuando era joven. Ya hace 2 años aproximadamente decidí venir a la ciudad de Lima, motivado por un amigo que quiero mucho, motivado por él y también porque estaba pasando temas personales muy delicados, ¿no? Y que me estaban desmotivando más. Sin embargo, vine a la ciudad de Lima. Vine con la idea de trabajar, de estudiar, con la idea de servir acá también, pero los planes no se dieron como yo quería, ¿no? Pero es ahí donde que entra Dios. Recuerdo que un día el pastor me invita a cenar en su casa y me hace esta pregunta, ¿no? Jarvis, ¿qué opinas si deseas ir a estudiar en el seminario? En ese momento, amados hermanos, yo no se me cruzaba por la mente estudiar en el seminario, porque eso implicaba dejar mi trabajo, dejar de apoyar a mi familia, dejar todo lo que yo tenía, ¿no? Lo que recién estaba ganando hasta ese entonces. En ese momento yo le dije al pastor, de todo corazón le dije, pastor, mi tiempo ya pasó, ¿no? Mi tiempo de querer estudiar en el seminario ya pasó. Así que, no sé, no quiero estudiar en el seminario. Pero esa noche, amados hermanos, yo sinceramente le digo delante del Señor que esa noche no pude dormir porque me había despertado un anhelo que tenía desde joven. Yo cuando terminé la secundaria quise venir a estudiar acá en el seminario, pero no tuve la oportunidad. Y se me pasó, empecé a trabajar, a hacer mis cosas, ¿no? Y se me quitó la idea de estudiar en el seminario.
¿A dónde quiero llegar con esto? Muchas veces nosotros como cristianos tenemos muchos planes, ¿no? Y ponemos al Señor delante de todo, pero no sabemos si nuestros planes son avalados por Dios o será que tenemos los mismos planes que Dios. Es por eso que cuando tomé la decisión de ir al seminario, fue un paso de fe para mí, quizás el paso de fe más importante en mi vida, porque yo siempre dependía de mí, ¿no? Dependía de mi trabajo, dependía del dinero, dependía de todo. Y ir a estudiar al seminario implicaba dejar mi trabajo, implicaba dejar mi economía y prácticamente vivir por fe, vivir esperando que Dios me bendiga, ¿no? Tenía algunos ahorros, pero esos ahorros se acabaron. Y es ahí donde que una madrugada, en el cuarto de oración que tenemos en el seminario, yo me sentía frustrado, me sentía desmotivado. Yo decía, ¿ahora qué va a hacer de mí? No tengo dinero, no tengo cómo trabajar. Porque allá estamos internados, estamos, como se dice, ¿no? 24/7 en el seminario estudiando y por las tardes haciendo nuestras tareas y todo eso. Entonces yo le dije una madrugada al Señor orando, le dije, Señor, yo ya di mi paso de fe, yo ya decidí venir acá. Ahora eres tú quien me va a sostener acá, amén. Pero el tema que hoy quiero tratar es eh, cosas que personas dejaron para seguir a Cristo. ¿Qué cosas dejamos para seguir a Cristo? ¿Se han hecho alguna vez esta pregunta a ustedes, amados hermanos? ¿O simplemente siguen a Cristo porque se han acostumbrado, porque lo convirtieron en un hábito y solamente venir los domingos a la iglesia? Pero, ¿qué cosas deja usted por seguir a Cristo? ¿Qué dejaron las personas en los tiempos de Jesús para seguir a Cristo? Amén. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1. El libro de Marcos, capítulo 1. Al principio del ministerio de Jesús, después de haber ayunado 40 días en el desierto, Jesús estaba caminando por las orillas del mar de Galilea y se encontraban pescando dos hombres, dos hermanos. Vamos a leerlo. Desde el capítulo 1, desde el verso 16 hasta el 18. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué dejó Simón y Pedro, perdón, qué dejó Simón y Andrés para seguir a Jesús? Sus redes, amén. ¿Y qué implicaba sus redes? ¿O a qué contexto lo ponemos hoy en día el dejar nuestras redes? ¿Serán nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp? Cuando dije TikTok escuché amén. ¿Qué implica dejar nuestras redes? El trabajo. ¿Cuántos de nosotros si dejamos de trabajar dejamos de comer? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si un día se levanta, se despierta y dice, el Señor dice en el libro de Marcos capítulo 1 verso 17 que Andrés y Simón dejaron sus redes y le siguieron a Jesús. Yo voy a dejar mi trabajo y voy a seguir a mi Jesús, porque Él es mi Salvador, Él es mi Dios, pero tiene una familia detrás de ellos, detrás de Él. Tiene una esposa, tiene hijos. Eso lo puedo hacer yo, ¿no? Lo puedo hacer yo porque todavía estoy soltero, no tengo familia, no tengo esposa, no tengo hijos. Yo puedo pasar necesidad, yo puedo hacer cualquier cosa para que Dios me alimente, pero cuando uno tiene un hogar, tiene una familia, tiene hijos, ya es muy diferente. Entonces, ¿qué implica para nosotros hoy en día dejar nuestras redes?
Amén. Muchas veces nosotros, no digo que está mal, pero muchas veces nos afanamos en ganar muchas cosas, ¿no? Nos afanamos tanto en trabajar, en lograr lo que uno desea o generar dinero suficiente para solventarlo y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. ¿Qué implica entonces dejar nuestras redes, dejar nuestro trabajo totalmente y dedicarnos a Dios? O porque la Biblia incluso dice, no, el que no trabaje no coma. Amén. ¿Qué implica dejar nuestras redes? Lo que quiere decir esta parte de la Biblia es que dejemos de afanarnos cada día por el trabajo y enfoquémonos más en Dios. El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas dormimos? 8 horas, ¿no? 8 horas aproximadamente, pero muchos duermen menos. Tenemos 8 horas para dormir. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto nos sobran? ¿Cuántas horas nos sobran? 16. ¿Qué hacemos en esas 16 horas? ¿Esas 16 horas trabajamos? ¿Esas 16 horas estamos ocupados y no tenemos tiempo para leer la Biblia o para orar ni siquiera una hora? ¿Qué implica dejar nuestras redes hoy en día? Amén. Cuando Jesús le dijo a Simón y a Andrés, dejen su red y síganme. Para ellos habrá sido fácil dejar sus redes. La Biblia lo relata como si para ellos haya sido simple, ¿no? Ellos dejaron sus redes y le siguieron. Pero podemos notar que ellos lo único que sabían hacer era pescar. Y si ellos no pescaban, no comían, ¿no? Dejar nuestras redes es poner a Dios en primer lugar antes del trabajo. Muchas veces nos enfocamos más en el trabajo antes que en Dios, sabiendo que es Dios quien nos da el trabajo, sabiendo que es Dios quien nos da las fuerzas para trabajar. Amén. Ese es el primer punto, esa es la primera cosa que los hombres o algunos hombres dejaron para seguir a Cristo. ¿Qué más dejaron las personas para seguir a Cristo? Vayamos a Hechos capítulo 19, verso 19. Hechos 19, 19. Voy a parafrasear esta historia de Pablo en Éfeso. Cuando Pablo se encontraba en Éfeso, se había topado con algunos discípulos de Fan que habían quedado en ese tiempo. Ellos estaban predicando, pero Pablo les pregunta, ¿no?, si ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y ellos le dicen que no. Entonces Pablo empieza a predicar el Evangelio de Cristo. Pablo empieza a predicar en las calles, a enseñar, a discipular a ellos. Lo menciona acá en el capítulo 19, del 1 hasta el 19. Dice que Pablo enseñaba. Y muchos judíos lo escucharon, pero esos judíos no eran seguidores de Cristo ni de Juan. Eran personas que practicaban el exorcismo. O sea, es decir, que expulsaban demonios, pero no en nombre de Jesús ni en nombre de Pablo. Esas personas, cuando escucharon predicar a Pablo acerca del Evangelio de Jesús, ellos trataron también de quitar demonios, invocando a Jesús. Decía, en el nombre de Jesús y en el nombre del Evangelio que predica Pablo, te echo fuera, le decía a los demonios, esos hombres exorcistas. Entonces los demonios se burlaban de ellos, se burlaban y los hacían correr. Es ahí donde que ellos se preguntan, ¿no?, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para nosotros también tener el mismo poder de Pablo? O cuando echamos fuera demonios en nombre de Cristo, esos demonios salgan. ¿Qué nos falta a nosotros? Leamos el verso 14. Aquí menciona a estos hombres. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, que echaban fuera demonios en nombre de Jesús, pero que no eran cristianos. Pero respondió el espíritu malo
y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pero aquellos hombres que salieron desnudos y heridos de aquel lugar se convirtieron. Y en el verso 19 dice así: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos. ¿Qué dejaron esos hombres para seguir a Cristo? Sus creencias vanas, ¿no? Muchas veces, incluso como cristianos, estamos practicando muchas creencias que no vienen de parte de Dios. Antes, cuando estábamos en el mundo, ¿qué creíamos? Creíamos en los horóscopos, en las cartas o en las adivinaciones. Incluso muchos iban a los hechiceros, ¿no? A los brujos. ¿Qué dejaron las personas para seguir a Cristo? Sus creencias. Aunque algunos de nosotros, como yo, por ejemplo, no crecí en una familia, si bien es cierto que nací en una familia cristiana, pero tuvieron sus fallas, tuvieron sus desbalances. Yo nunca acudí a un brujo, nunca acudí a los hechiceros, nunca practiqué adivinaciones, pero tenía algunas creencias que estaban erróneas en mí. Amén. Yo tuve que dejar esas creencias para poder seguir a Cristo. ¿Qué nos falta dejar hoy en día nosotros para seguir a Cristo? ¿Qué estamos creyendo hoy en día para seguir a Cristo? ¿O a quién estamos creyendo hoy en día para seguir a Cristo? Amén. En el antiguo Israel, cuando ellos todavía habían salido del pueblo de Egipto, no había pasado ni un año. ¿Y qué hicieron ellos? Se desviaron del camino y adoraron a otros dioses, ¿no es verdad? Ellos viendo el poder de Dios, viendo los milagros, viendo todas las plagas que había mandado Dios al pueblo de Egipto, dejaron de creer en Dios y empezaron a creer en otras cosas, en otros dioses, en otros ídolos. ¿Qué creencias debemos dejar para seguir a Cristo? Amén. Punto número 3, la familia. Marcos capítulo 1, volvamos a Marcos capítulo 1, verso 20. Ya leímos esta historia y dice, en el verso 19 dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué significa para ellos dejar a su padre? Como hijos. Cuando uno es hijo y vive en la casa de su padre, ¿en quién está confiado? En sus padres, ¿verdad? Aún si tienen pareja o si están casados, si viven en la casa de sus padres y sus padres todavía tienen la posibilidad de solventarlos, ¿en quiénes están esperanzados los hijos? En los padres. Cuando en el verso 20 dice, y Jesús los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Dejar a los padres significa dejar nuestra zona de confort para seguir a Jesús. Dejar esa comodidad o dejar de dormir las 8 horas y sacrificar 1 hora para buscar a Dios en las madrugadas. Eso es dejar a nuestra familia. Eso es dejar a los padres, dejar nuestra zona de confort para poder agradar a Dios, agradar y buscar más a Jesús, para seguir a Jesús. Como les decía, para mí venir de Iquitos fue una decisión muy difícil porque estaba dejando mi ciudad,
estaba dejando a mi mamá, a mis hermanos, estaba dejando mi trabajo. Y venir a una ciudad nueva, con un clima diferente, con personas muy diferentes, era muy difícil para mí. No era una decisión fácil. Pero aún con todo eso decidí venir. Amén. Decidí dar ese paso de fe, sabiendo que más adelante valdría la pena todo esfuerzo, sabiendo que Dios tenía mejores planes para mí. Amén. Eso implica dejar a nuestros padres. No quiere decir que nosotros tengamos que ser ingratos o ajenos a nuestros padres, sino dejar la comodidad que ellos nos dan para seguir a Cristo. Cuando el joven rico vino a preguntarle a Jesús, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Todo ya lo hice, cumplo los mandamientos, honro a mis padres, soy generoso con los pobres, dijo él, ¿no? Pero ¿qué le dice Jesús? Ah, todo eso ya has hecho, pero te falta una cosa, le dijo Jesús. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué no quiso dejar él? Su riqueza, su comodidad, sus privilegios, amén. ¿Cuántos o a cuántos no nos gusta dormir hasta las 8 de la mañana o hasta las 6 de la mañana? Dormimos un poco tarde y queremos descansar, ¿no? Pero dejar nuestra comodidad es levantarnos a las 4 o 3 de la mañana y buscar a Dios al menos una hora. Dejar nuestra comodidad. Yo quisiera dormir toda la tarde, si es posible, o estoy en el seminario y duermo toda la tarde porque en la tarde no hago nada. ¿Cuántos no quisieran vivir así, no? Dicen, ¿no? Que en el seminario estudio hasta de 8 a 1. De 1 a toda la tarde, toda la noche estoy libre. Durmiendo, no sé, ¿no? ¿Cuántos no quisieran tener esa vida? Amén. Pero no es así, amados hermanos. Nosotros como cristianos debemos esforzarnos en buscar la presencia de Dios. Si no, ¿de qué vamos a enseñar? Dejar a nuestros padres significa dejar nuestra comodidad, nuestra zona de confort. Salir de nuestra zona de confort para buscar algo nuevo. A Dios le gustan las cosas difíciles. A Dios no le gustan las cosas simples. Cualquiera hace las cosas simples. Cualquiera se levanta a las 7 a orar 5 minutos. Pero los verdaderos hombres de Dios se levantan temprano para buscar al Señor. Amén. El punto 4. Vayamos al libro de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, verso 28. Amén. 4:28. Esta historia es una historia muy bonita que relata el amor de Jesús. Jesús y la mujer samaritana. Relata el libro de Juan que había una mujer de Samaria que salía al mediodía a buscar el agua en el pozo de Jacob. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué se iba a esa hora, a las 12 del mediodía, cuando el sol estaba más potente que nunca? ¿Por qué esa mujer se iba a esa hora al pozo a recoger su agua? Relata la Biblia que esta mujer tenía 5 maridos y con el que estaba en ese momento era el sexto. No era bien vista ante la sociedad. Muchos la juzgaban, mujeres la juzgaban, hombres no la querían ni ver.
Porque era samaritana, y dos, porque era una mujer que era considerada como, no quiero decir esta palabra, pero una mujer con hábitos extraños, ¿no? Y es por eso que ella se iba al mediodía. Todos iban a buscar, todas las mujeres iban al pozo a sacar sus aguas en la mañana, pero ella iba al mediodía cuando el sol estaba potente, cuando no había nadie en el pozo. Y Jesús a esa hora estaba pasando por Samaria y ve que hay un pozo y él se sienta, ¿no? Se sienta porque tenía mucha sed. Sus discípulos se fueron a buscar comida y se cruza con esta mujer samaritana. Jesús sabía que ella era samaritana. Jesús sabía que ella tenía 5 maridos y el que tenía ahora era el sexto. Él sabía todo eso. Incluso Jesús tenía la autoridad de no hablarle a ella porque era una mujer samaritana. Los judíos no se llevaban con los samaritanos. Para un judío conversar con una samaritana era una blasfemia contra el Señor. Pero ¿qué hizo Jesús? Le dijo: mujer, tú que tienes tu cántaro lleno, sírveme agua. Y ella le mira asombrada y le dice: Señor, si yo soy samaritana, ¿por qué me pides agua a mí? Si los samaritanos y los judíos no nos llevamos, siempre estamos en peleas. Incluso los judíos ni siquiera cruzaban el territorio de los samaritanos. Pero Jesús vino a romper paradigmas, a romper religiones, a romper culturas que muchas veces nos atan a las personas. Y Jesús le dice a esta mujer: si tú me pidieras el agua, yo te daría el agua que da vida eterna. Y es impresionante que esta mujer le dice: Señor, dame esa agua. Y entonces Jesús le empieza a contar su vida, le empieza a decir: sí, yo sé quién eres, yo sé lo que has sufrido, yo sé que tú has tenido 5 maridos y lo que tienes ahora es el sexto. Y la mujer sorprendida le dice: ¿cómo sabe toda mi vida si él ni siquiera me conoce? Es porque este es el Cristo. ¿Y qué hizo ella en ese momento? Se quedó conversando con Jesús ahí, sacó su agua y se fue a contarle a su pareja de ese momento. ¿Qué hizo esa mujer en el momento que Jesús le dijo toda su vida? Le contó con todos los detalles. Salió corriendo, dejando su cántaro ahí, salió corriendo y fue a predicar el evangelio en Samaria, cosa que ningún judío había hecho. Amén. Una mujer adúltera, una mujer que tenía 5 maridos, 5 ex, más una pareja que era el sexto, que no estaba bien vista en la sociedad, que no era bien vista ni para sus compatriotas, ni para sus vecinos, para nadie era bien vista esta mujer. Pero esta mujer dejó su cántaro, dejó todo para ir a predicar el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios, amén. Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Qué debemos dejar nosotros para seguir a Jesús? ¿Cuál es nuestro cántaro que hoy en día estamos cargando que nos impide seguir a Jesús? ¿Qué debemos dejar? El cántaro representaba la vida de esta mujer. El agua del pozo representa que ella buscaba saciar su sed, saciar sus necesidades, pero que esa agua no le satisfacía en nada. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que le dice Jesús a esta mujer? Si tú me pidieras el agua que da vida eterna, yo te la daría. Amén. En pocas palabras, ¿qué tenemos que soltar para seguir a Cristo? ¿Qué nos impide seguir a Cristo hoy en día? ¿Será el trabajo? ¿Serán los hijos? ¿Qué nos impide seguir a Cristo hoy en día?
Con esto no te digo que dejes a tus hijos abandonados y vayas conmigo al seminario mañana, ¿no? O hoy día. Yo no estoy diciendo eso, amados hermanos. Muchas veces ponemos en primer lugar a nuestro trabajo, a nuestros hijos, a nuestra esposa en primer lugar antes que a Dios, o cualquier otra cosa, dejando a un lado los hijos, la familia, ¿no? Y dejamos de servir a Dios. Como le decía, para mí era muy difícil dejar todo lo que yo estaba ganando en el poco tiempo que estaba aquí en Lima e ir al seminario. Me costó mucho. Y eso que no es nada, ¿no?, comparado a lo que otros tienen. Pero lo importante es que demos ese paso de fe, amén. Demos ese paso de fe. Pongámonos a cuentas ante el Señor. Veamos en lo profundo de nosotros, en nuestros pensamientos. Busquemos qué es lo que nos impide seguir a Cristo. ¿Qué nos falta para seguir a Cristo? Debemos dejar nuestras redes, nuestras creencias. Más aún que hoy en día vivimos en un mundo con una diversidad de religiones que prácticamente cada persona o cada país, cada cultura tiene su propia religión. Pero el único que nos da, que nos lleva al camino de la vida eterna es Dios, amén. ¿Qué debemos dejar para seguir a Cristo? ¿Qué creencias debemos dejar para seguir a Cristo? Muchas veces pensamos que cuando tenemos la economía suficiente vamos a ser felices o vamos a lograr muchas cosas. Pero cuando yo fui al seminario decía, pucha, de ahí voy a salir flaco, ahí no comen, decía. Muchos me decían así, ¿no? Vas a ir al seminario y vas a salir flaco, no vas a comer. Y hoy en día estoy más gordito, ¿no? Esa es la evidencia de la bendición de Dios. La Biblia dice que si tuviéramos tan solo que nuestra fe sea en tamaño de un granito de mostaza, moveríamos montañas. Con esto no estoy diciendo que yo tengo más fe que nadie, no, hermanos. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Nada es fácil en esta vida. Pero sabemos todos que más adelante valdrá la pena, amén. Todo sacrificio hoy valdrá la pena mañana. Sacrifiquemos nuestro tiempo, sacrifiquemos nuestras comodidades, sacrifiquemos nuestras horas de sueño, sacrifiquemos las cosas que nos impiden seguir a Cristo. Si dormías 6 horas, pues, duerme 5 horas y levántate a orar al menos 1 hora. Dedícale ese tiempo al Señor. Si tu trabajo te impide venir a la iglesia, venir a alabar, a escuchar la palabra de Dios, organízate mejor. Organiza bien tu tiempo y al menos 1 hora dedícale al Señor. Soltemos nuestras capas. Marcos capítulo 10, verso 50. El ciego Bartimeo recibe la vista. Este ciego se encontraba sentado y escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y él gritó: Jesús, hijo de David, sáname, sálvame. Y mucha gente le decía: pero cállate, Jesús,
no te va a escuchar, Jesús no te va a prestar atención. Pero él seguía gritando y gritando y gritando: Jesús, hijo de David. Y Jesús le escuchó y le mandó a llamar. ¿Por qué Jesús no se acercó a él sabiendo que Bartimeo era un ciego? ¿Por qué Jesús no se fue con Bartimeo donde que él estaba sentado o acostado? ¿Y por qué no le sanó ahí? Bartimeo era un hombre ciego que no podía caminar solo, tuvieron que llevarlo. Había mucha gente ahí. Pero ¿qué quería Jesús que haga Bartimeo? Jesús quería que Bartimeo se levante y dé un paso de fe, sabiendo que Jesús lo iba a sanar, lo iba a dar la vista. Amén. Muchas veces tenemos que levantarnos, soltar nuestras capas, que en este caso vendría a ser todo lo que nosotros somos, todo lo que fuimos en el pasado. Bartimeo era un ciego, posiblemente nació ciego, pero él dejó todo eso, dejó de victimizarse, dejó de decir: Jesús, ven a mí, y él fue a Jesús. Muchas veces estamos esperando que Jesús venga a nosotros, y nosotros ¿qué hacemos? Vayamos a Jesús, soltemos nuestras capas y vayamos a Jesús. Amén. Dice el verso 50: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le pregunta, todavía un hombre ciego, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Amén. ¿Y qué le dice Bartimeo? Maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti en esta noche? Que te sane de una enfermedad, que provea para tu familia. ¿Qué quieres que Jesús haga esta noche? Si deseas algo, ve a Jesús, busca a Él, búscalo cuando lo necesites, porque Él siempre va a estar ahí. Como les decía hace un momento, muchas veces estamos queriendo que Jesús venga a nosotros. Queremos que Jesús venga a ayudarnos, pero no lo pedimos, ni siquiera nos acercamos un poquito a Él. Amén. Este hombre ciego, este hombre que quizás no podía ni caminar por tanta gente, se levantó y dio ese paso de fe. Soltó su capa, soltó todo lo que él tenía para ir a Jesús. ¿Qué debemos dejar para seguir a Jesús? Amén. ¿O qué ha dejado usted para seguir a Jesús? Y si usted ha dejado algo valioso para seguir a Jesús, créeme que más adelante Dios te recompensará el doble. Amén. Como le decía, yo pensaba que ir al seminario me iba no sé, a quedar sin ropa, sin zapatillas, desnutrido, por falta de comida. ¿Amén? Pero ¿qué hizo Jesús conmigo? Yo ya son 9 meses que estoy allá y hasta el día de hoy no tengo necesidad de nada. Desde esa noche que yo le dije al Señor: Señor, yo ya di mi paso de fe, yo ya estoy aquí, tú verás qué haces conmigo. Desde esa noche yo sé que Dios me sustenta. Amén. Yo sé que Dios provee mi ropa, yo sé que Dios provee mis zapatillas, yo sé que Dios provee mi salud, yo sé que yo estoy viviendo para Él, yo le estoy sirviendo a Él. Amén. Acerquémonos a Dios como Bartimeo. Busquemos a Jesús cada día. Les invito a ponerse de pie, amados hermanos. Vamos a orar al Señor.
Deja todas tus cargas al Señor para que lo puedas seguir. Amén. Muchas veces tenemos cargas sobre nosotros que nos impiden seguir a Dios, que nos impiden seguir a Jesús. Señor Jesús, gracias, Padre Santo, por tu amor, tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre Santo. Gracias. En esta noche, Señor, te venimos a pedir, oh Dios, que seas tú gobernando nuestras vidas. Nos acercamos a ti en esta noche, Señor. Lo entregamos todo en tus manos, Padre. Toda carga, toda aflicción, todo problema. Hoy venimos, Señor, como Bartimeo, Padre. Nos levantamos y nos acercamos a ti, oh Dios. Como la mujer samaritana, Señor, dejando todo, dejando el cántaro, dejando todo, fue y predicó el Evangelio, fue a predicar sobre ti. Amado Padre Celestial, gracias, Señor Jesús. Me encomiendo en tus manos, Señor, encomiendo a tu iglesia en tus manos, Padre Santo, y ayúdanos cada día, oh Dios. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.